Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. En esta oportunidad, continuando con el Diplomado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, tenemos la grata presencia del doctor Hans Cuadros, quien es abogado y magíster en antropología, director del Departamento Académico de la Universidad Científica del Sur, especialista en historia del derecho, antropología jurídica y derechos culturales, investigador y becario de eventos académicos internacionales, y autor de artículos y libros en dichas materias. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer a los chicos de B-Lawyer por el gran trabajo que vienen realizando para facilitar lo que es el desarrollo del conocimiento académico, las actividades propiamente intelectuales que ayudan al desarrollo y a la liberación, ¿no?, del acceso académico hacia todas las demás personalidades, ¿no?, del país. Bien, quería comenzar este seminario propiamente porque yo lo veo y lo quiero ver exactamente esto como un compartir de conocimientos con una pregunta muy importante. Ustedes imagino que ya han definido los derechos humanos y en muchas de las clases o de las sesiones anteriores ya han conversado sobre este concepto. Entonces me gustaría hacerles una pregunta. ¿En qué momento aparecen los derechos humanos? No sé si alguien quisiera comentarnos en qué momento consideran, creen o ya saben que aparecen los derechos humanos. ¿En qué momento aparecen los derechos humanos? ¿En qué momento aparecen los derechos humanos? ¿Aparecen de la nada? ¿A partir de qué momento surgen los derechos humanos? ¿O cómo, en qué momento creen que aparecen? Adelante, Stephanie. ¿No, Stephanie? Claro, es que, disculpe, doctor, no se me Gracias. permitía encender el audio, por eso levanté la mano. Gracias. Bueno, respecto a la pregunta, básicamente lo que se nos ha comentado en los cursos, no más que todo de historia, es que esto viene a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es algo que tenemos siempre claro y es algo, la base de donde comienza todo. Exacto, muy buena respuesta, Stephanie. Tú muy bien lo acabas de haber señalado, ¿no? En base a lo que los cursos les han, o en los cursos en la mayoría eh, de clases, de charlas que se tienen con relación a los derechos humanos, aparecen los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial con el surgimiento de la ONU y en gran medida la Carta de las Naciones, que va a promover justamente no solamente el desarrollo de los países en sí mismos, sino también derechos inalienables para todas las personas por el simple hecho de ser humano, ¿no? Entonces, ¿es propiamente los derechos humanos un concepto estrictamente institucional o no? Porque si pensamos en los derechos humanos, nos vamos a dar cuenta que tienen pues recientemente ni siquiera unos 100 años de existencia, ¿no? ¿No les parece eso extraño? Antes
de la Segunda Guerra Mundial, o antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿existían los derechos humanos o no? Llama la atención, ¿no? ¿En qué momento podrían realmente surgir? O sea, antes de la Primera Guerra Mundial, pensemos en el año 1913, el mundo no esperaba que íbamos a tener una primera guerra que generara pues una catástrofe dramática en Europa. ¿Existían los derechos humanos entonces? Decir que no existían, ¿no? Y eso es, creo, una crítica que en efecto yo hago a esta visión hegemónica, institucionalista, ¿no? De que los derechos humanos se originan propiamente a partir de la Segunda Guerra Mundial o de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? En realidad, la denominación de determinados derechos como derechos humanos se da a partir de este surgimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Pero propiamente los derechos humanos han existido en la anterioridad. Propiamente los derechos humanos se pueden rastrear, si quiere entenderse así, hasta la antigüedad y ni siquiera hasta la sociedad propiamente romana, que es la cultura que nos da nuestra tradición. Es decir, si rastreamos realmente el surgimiento de los derechos humanos, vamos pues a retrotraernos a una cultura no romana, a la cultura mesopotámica. ¿Y qué ocurre en Mesopotamia, pues, en el año 539 antes de Cristo? Ocurre lo siguiente, voy a compartir ahora la diapositiva, creo que va a ser importante graficar esto, ¿no? Ciro el Grande, un importante jefe militar y político, conquista la zona de Mesopotamia, ¿no? El Ciro es prácticamente un persa. Y la tradición antigua señalaba que cuando uno conquistaba territorios tenía el derecho de esclavizar o someter a servidumbre y a tributos a los grupos gobernados o conquistados. Es más, podía imponer la religión y podía ubicar a su grupo dentro de una escala social superior a la del grupo derrotado. Ciro el Grande cambia o genera una especie de revolución en el pensamiento antiguo. Con Ciro el Grande, a menos documentadamente, gracias a este famoso cilindro de Ciro, establece que se liberen los esclavos de lo que en ese momento había sido la zona de Mesopotamia. Es decir, Ciro se da la libertad a quienes habían sido esclavizados en el régimen anterior. Asimismo, Ciro otorga libertad religiosa a quienes no creían en los dioses de los persas y finalmente declara una igualdad étnico-racial. Es decir, reconoce, ¿no?, una especie de igualdad a los miembros de lo que en ese momento iba a ser el imperio persa, ¿no? A las personas, no vamos a hablar de ciudadanos, ¿no?, pero sí a las personas que vivían sometidas bajo ese régimen. Y es cierto que no solamente el cilindro de Ciro el Grande que vemos aquí en pantalla era el único cuerpo normativo. Existían dos cuerpos normativos, el código Ur-Nammu de una antigüedad de 2 milenios y el código de Hammurabi, ¿no?, con la famosa ley del talión o el diente por diente, ojo por ojo, ¿no?, que era una justicia retributiva, ¿no?, que establecía más que propiamente una especie de igualdad entre las personas, establecía códigos normativos que iban a regular la vida antigua. Ciro el Grande rompe, si se quiere decir así, con toda una práctica que de hecho los romanos mantienen, ¿no? Los romanos se puede decir que son herederos notorios de la tradición antigua, de mantener esclavos y de ponerse étnicamente
no como el grupo dominante, no racialmente, pero sí como étnicamente. Vamos a diferenciar luego los conceptos de etnia y raza. Bien. Entonces, no va a ser sino hasta la reconstrucción del Corpus Juris Civilis de Justiniano, y estoy seguro que ustedes ya conocen y saben de quién trata Justiniano, que se va a hablar de un tipo de derechos particulares, ¿no? De un grupo de derechos que van a estar per se por la propia existencia de las personas y que van a implicar, pues, el desarrollo de una serie de relaciones que no necesariamente van a estar dentro de la legislación civil romana, pero sí van a estar dentro del concepto del derecho, ¿no? Y esto se conoce gracias a la reconstrucción que Justiniano va a hacer del famoso Corpus Juris Civilis, que como ustedes bien saben está compuesto de 4 textos: el Códex, el Digesto y las instituciones, que era como el coquito jurídico, sino también de las novelas, que es el 4.º conjunto de constituciones imperiales, o es decir, nueva legislación que Justiniano emitía para volver a poner en vigencia, a revivir el derecho romano de la antigüedad. Justiniano es pues un hábil estratega político y militar que busca reconstruir el derecho romano y que a partir de esa reconstrucción va a reconocer lo que nosotros vamos a entender como derechos naturales. El libro de instituciones va a afirmar que los derechos naturales son los derechos de las personas en tanto seres biológicos similares, es bien interesante, ¿no?, a los animales. ¿Los animales tienen derechos naturales? Sí. Las personas también, en efecto. ¿Cuáles son estos derechos que por naturaleza, ¿no?, nos corresponden? Es el derecho de procrear, por ejemplo, de juntarse, diría Justiniano, macho y hembra para procrear, o de lo que sería la existencia de la vida y la existencia en sí misma de la muerte. Es parte de las leyes naturales que una persona que nace al final fallezca y que no haya pues una vuelta atrás. ¿Quién fue el único, al menos en la tradición cristiana romana, resucita? Es Jesucristo, irrompe pues con esta idea del derecho natural. O sea, son leyes inquebrantables y quien solamente lo podría quebrantar sería la divinidad, ¿no? Entonces, dentro de estos derechos naturales se puede entender que dentro de nuestra tradición jurídica, un antecedente, no necesariamente directo, pero sí un antecedente de esta idea, de esta concepción de que hay una naturaleza humana, una naturaleza que vamos a compartir los seres vivos llamados personas, va a ser esta naturaleza existencial, ¿no? Una naturaleza que nos va a señalar de que, y de hecho lo dice Justiniano, las personas por naturaleza son libres, solo que por aspectos, en primera instancia, sanguíneos y de sucesión de la posición de la otra, de la persona que da en nacimiento al hijo, va a transferirse un estado que no corresponde al derecho natural, sino que corresponde al derecho de gentes, es decir, la esclavitud. Entonces, y eso tiene que quedar bien claro, cuando nosotros hablamos, pues, de los derechos humanos y creemos que los derechos humanos existen a partir de la emisión de la Carta de las Naciones Unidas, donde ya se hace referencia a los derechos humanos propiamente, debemos entender que se tiene antecedentes de esta noción de derechos humanos en el derecho natural o a los derechos naturales, ¿no? Son derechos que por naturaleza, pues, existen y que no puede reducirse, ¿no?, a ciertas restricciones o a ciertos criterios exclusivos de determinado pueblo o de los romanos, ¿no? Reitero, este primer cilindro
de Ciro el Grande, esta primera norma jurídica donde se puede hablar de que se establece una especie de libertad y de reconocimiento igualitario a los miembros conquistados de lo que sería el imperio persa de Ciro el Grande, pues este reconocimiento, en cierta manera, es una primera apertura en materia de derechos humanos y además en el derecho romano podemos encontrar su gran antecedente en el derecho natural, ¿ok? Que va a diferenciarse del derecho de gentes y de las instituciones del derecho de gentes, como también propiamente de las instituciones del derecho civil, que son las instituciones o los derechos de los romanos, ¿ok? El derecho romano, por ello, y también se señala en Justiniano, consta de un derecho natural, de un derecho de gentes y un derecho civil. El derecho natural se podría entender como los antecedentes de los derechos humanos y el derecho de gentes como los antecedentes del derecho internacional. Y el derecho civil propiamente, ¿no? Es el derecho de los romanos o de los ciudadanos romanos. Hasta aquí, ¿esto está claro? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda? Perfecto. Si no hay alguna pregunta ni alguna duda, vamos a continuar. Entonces, esta situación de reconocimiento de los derechos humanos, pues, o de los antecedentes propiamente de estos derechos, van a tener ciertas etapas o picos históricos. Uno de estos importantes picos históricos donde hay una apertura, y vamos a ver que esta idea de apertura jurídica y de reconocimiento de derechos no se da sino a través de luchas políticas, ¿no? Vamos a encontrar, pues, en la Carta Magna, ¿no? Donde, ahí está Pascual. Pascual, ¿tienes creo alguna pregunta, alguna duda? Adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Eh, Hace rato escuché una pregunta vuestra en el cual dijo usted cuándo aparece, ¿no? Yo quisiera definir desde el punto de vista ontológico. Cuando usted dijo cuándo, uno dijo, pero ¿cómo dijo? ¿Cuándo dijo? Entonces yo tendría que determinar cómo aparecen los derechos humanos, a pesar que es la primera vez que asistí en la anterior, pero no tuve que, por temas laborales, no pude participar de manera completa, pero sí estoy ahorita participando desde un principio. Quisiera entenderlo cuando se ha hablado del derecho civil, por ejemplo, desde que uno es concebido, creo que con la reciente modificación del Congreso, ayer han dado, o desde que uno nace, ¿no? Es un aporte personal, por una postura personal, perdón, si es que vale la pena, si es que es considerado así, ¿no? O sea, ¿cuándo aparece o dónde aparece? Entonces, cuando usted dijo, ¿no? Perdón, ¿cómo aparece, no? ¿Cómo aparecen los derechos humanos? ¿O cómo nacen los derechos humanos? ¿No? Entonces, desde el punto de vista ontológico, así yo concebiría, claro, como la colega, creo que me antecedió, dijo, después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es lógico también referirse desde el punto de vista cronológico, ¿no? Vinculado al tiempo. Entonces, es una postura mío cuando se dice, ¿desde cuándo uno tiene los derechos humanos? Pues lógicamente desde Claro, que uno ¿desde nace, ¿no es cuándo cierto? uno tiene? Ujú, Así es. interesante. Gracias, doctor. Sí, es bien interesante lo que dices, ¿no? ¿Desde cuándo uno tiene los derechos humanos? Propiamente, en efecto, y eso en base a nuestro derecho civil, se podría entender que desde el momento en que nace, ¿no? ¿Por qué? Porque antes del nacimiento todavía sigue siendo un cuerpo dependiente de la madre, ¿no? Y el Código Civil, ahí puede haber una especie de contradicción, ¿no? Porque el Código Civil reconoce a un nuevo ser, ¿no? Y eso es cierto, desde el momento de la concepción, pero propiamente tiene capacidad de ejercicio, no, pero capacidad de goce de derechos a partir de que haya nacido vivo, ¿no? Y justo hace esa referencia, ¿no? Nacer vivo, porque puede también que el feto nazca muerto. Y ese es otro tema también que por ejemplo, no genera sucesión. Es interesante lo que señalas. Y sí, tiene que ver con esa pregunta que hice al inicio, ¿no?
¿desde qué momento existirían los derechos humanos? Vamos a ver, y a lo largo justamente de este curso, que los derechos humanos existen o van a existir realmente inherentemente con la concepción del hombre, ¿no? Y del hombre me estoy refiriendo no solamente al varón, sino también de la mujer. Pero vamos a, más adelante con relación a ello, ¿no? Voy a volver otra vez aquí al tema sobre cómo este pico de la Carta Magna representa un nivel de avance para este desarrollo de los derechos humanos en sí mismo. Porque dentro de los derechos humanos no solamente vamos a encontrar los derechos inherentes propiamente a la existencia, que ya hemos visto justamente en la tradición romana, sino también los derechos políticos. Y justamente la Carta Magna tiene que ver con estos derechos políticos, ¿no? Con un conflicto que se da entre el rey, que se considera pues gobernante por voluntad divina, frente a los señores feudales que van a ser quienes en efecto van a legitimar el poder del rey. Y esta va a ser una constante en la cultura angloparlante o propiamente en el civil law. Va a ser en donde el rey o el poder político va a estar ciertamente limitado o va a encontrar un soporte y una legitimidad en lo que es en sí mismo los representantes del pueblo, ¿no? Luego vamos a hablar del Parlamento. Entonces, los derechos humanos, y en este ejemplo de la Carta Magna, donde el rey Juan sin tierra, pues es prácticamente repelido a firmar esta Carta Magna Libertatum, Carta de Reconocimiento de Libertades, se da porque en efecto se configura un conflicto entre la corona y los varones, donde los varones ingleses tenían pues una necesidad de mayor reconocimiento político y van a acudir ante la figura religiosa del Papa, ¿no? Y la iglesia propiamente, para poder hacer como una especie de mediador entre el poder político y el pueblo, ellos entendiéndole como los representantes del pueblo en ese momento. Entonces, cuando vamos a hablar de los derechos humanos, vamos a ver que va a existir, además, ¿no?, de un sentido propiamente de la existencia en sí misma, un sentido político y una tensión constante entre el poder y, o sea, del poder y los que gobiernan a partir del poder y los gobernados, ¿ok? Y eso lo vamos a ver también más adelante. En efecto, siglos después se da la famosa petición de derechos del Parlamento inglés en el año 1628, se origina también el habeas corpus en 1679 y se da el famoso Bill of Rights inglés, ¿no?, en 1689. Es decir, ya no necesariamente va a depender o de la voluntad de un gobernante, como en el caso de Ciro el Grande, ya no va a depender necesariamente de una tradición jurídica en sí misma que concibe a los derechos naturales como derechos que corresponden por la existencia biológica o en beneficio de la existencia biológica de la persona, sino también va a existir un poder político que necesariamente va a hacer tensión, ¿no?, entre el gobierno y los gobernados, para que los gobernados tengan mayores atribuciones y mayores reconocimientos de libertad frente a quienes gobiernan, porque ellos pueden mandar, ellos son la cabeza de las sociedades. Y es entonces pues que los gobernados también van a buscar cierto reconocimiento y cierto y participación política. Y en realidad este siglo, llamado también el siglo de oro, si se quiere entender, de la monarquía inglesa, porque se destaca el establecimiento de un sistema parlamentario que va a regular al rey y que va a evitar un desastre como el absolutismo que finalmente termina derivando en la Revolución Francesa, va a ser el modelo que al menos en el common law hasta la fecha va a mantener que los derechos de los commons, ¿no?, el derecho de los miembros de la sociedad política
y que se representan en el Parlamento garanticen las libertades de los individuos. Entonces, vamos a ver que los derechos humanos tienen que ver necesariamente con las libertades individuales de las personas y además también de su participación política de manera colectiva y representativa. La Revolución Francesa, en efecto, es una respuesta, una reacción y propiamente pues un conflicto bélico que se origina como protesta frente al absolutismo que había instaurado Luis XIV y que iba a continuar con su sucesor Luis XVI, ¿no? Representa pues la caída del antiguo régimen, es decir, un régimen que dejaba pues de lado lo que sería propiamente un sistema que ninguneaba y menospreciaba a los sectores medios y bajos de la sociedad europea. La Revolución Francesa es un encuentro violento que además va a señalar la importancia de lo que va a ser la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y ya se comienza a discutir y a cambiar esta noción del súbdito, ¿no? En este momento, los ingleses, de hecho, hasta la fecha se consideran súbditos del rey o de la reina, ¿no? En cambio, ya con la Revolución Francesa se rompe con esta tradición de los súbditos y vuelve a cobrar, y de hecho, bajo una perspectiva nueva, la noción de ciudadanía, vuelve a cobrar fuerza. Entonces, la importancia de los ciudadanos va a terminar destacando a partir, pues, de este rechazo a la subordinación y al sistema de lealtades y súbditos que había establecido la monarquía, ¿no? Este contexto también se va generando en lo que son, pues, la independencia de los Estados Unidos, propiamente las colonias británicas, que ya a partir del 1776 hacen una famosa Declaración de Derechos de Virginia, donde si lo leemos, señala lo siguiente: todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales cuando entran en su estado de sociedad no pueden ser privados o postergados. Vemos aquí que se está haciendo referencia a que los derechos naturales tienen que ver con la libertad y la independencia de las personas y además de derechos que van a garantizar pues su desarrollo y que no solo además, sino que tienen que estar en coherencia de los derechos colectivos que se tienen que ver expresados en la sociedad. Es decir, los derechos de las personas, el desarrollo de las personas, no implica una existencia individual, sino también una existencia social, ¿ok? Y pues recuerden, estas ideas, tanto de la Revolución Francesa como del proceso emancipatorio de los Estados Unidos, viene pues inspirada por la Ilustración, o propiamente y mejor conocida como el Iluminismo, ¿no? El principal documento o expresión ya de este proceso revolucionario, intelectualmente ilustrado, y sobre todo la ruptura con un sistema monárquico absoluto, se ve expresado en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, emitidos por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el proceso histórico de los antecedentes de los derechos humanos y de la lucha por los derechos humanos, pasamos de una primera etapa donde los derechos humanos dependen de la voluntad de un emperador, ¿no? O de un gobernante. Pasamos luego a una etapa que más propiamente es nuestra etapa original en base a nuestra tradición jurídica, donde los derechos humanos son parte de los derechos naturales, o se van a entender entre comillas, ¿no?, los derechos humanos como derechos inherentes a las leyes de la naturaleza. Luego pasamos a una etapa donde los derechos humanos, más que pasar, va a destacarse una etapa donde los derechos humanos van a ser notoriamente producto de luchas políticas y de
tensiones por el poder entre gobernados y gobernantes, para finalmente llegar a un estado donde, si bien es cierto, se va a respetar la autoría o la autoridad del juez, perdón, del juez, del rey, esta autoridad no necesariamente va a garantizar, pues, propiamente la estabilidad política. Y para garantizar esa estabilidad política va a ser necesario la participación, pues, de los derechos individuales y colectivos en la sociedad. Bien, hasta aquí. ¿Esto está claro? Ok, muchas gracias. Bien, entonces, ¿no? Entonces, les voy a hacer una pregunta, ¿no? Hasta este momento hemos hablado de los derechos humanos de quiénes, o perdón, de los antecedentes de derechos naturales, derechos políticos, derechos vinculados a la libertad, y derechos del hombre y del ciudadano, ¿de quiénes? ¿De quiénes hemos hablado? ¿De qué derechos hemos hablado? ¿A quiénes les corresponden estos derechos? Herbert, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Herbert. Sí, de acuerdo a lo explicado, doctor, se habla, pues, ¿no?, de ciudadanos con cierto, de cierto grupo social, pues, ¿no? No de las personas en general, llamémoslo así, ¿no? ¿No? Los derechos estaban basados prácticamente a los que eran considerados ciudadanos en la época. Exacto, bien, muy buena participación. ¿Y de dónde eran estos ciudadanos? ¿En dónde vivían? ¿O en dónde vivían esas personas que esencialmente eran quienes concentraban estos derechos? ¿Y en qué, digamos, espacios se daban estas luchas, no? Bueno, de acuerdo a la condición social, doctor, ¿no? Eran los lores, ¿no? Los, Los eh, aristócratas, ¿no? los aristócratas, pues, ¿no? Luego la burguesía en la Revolución La Francesa. burguesía. En la Revolución Francesa, la burguesía, y con anterioridad con la inglesa, la aristocracia, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Y geográficamente, ¿en dónde nos ubicamos? En las grandes ciudades, ¿no? En las ciudades, Estado-Nación, pues, ¿no? Denominadas Ya. en esa época. ¿Qué continente? Europa, Europa. Exacto, ¿no? Europa. Nos ubicamos, pues, entonces en un desarrollo esencialmente europeo. Y esa es la primera crítica, de hecho, que vamos a hacer ahora. Cuando ustedes también me respondieron al inicio, los derechos humanos surgen producto o como consecuencia de dos guerras mundiales y con el surgimiento de la ONU y de la Carta de Naciones Unidas para formar una especie de sistema internacional de carácter político y carácter jurídico, porque la Carta de Naciones es un documento jurídico y político. Se está hablando justamente de que las atrocidades de la guerra han ocurrido en Europa. Pero en el tiempo, ¿no?, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, habían, pues, colonias europeas en América. ¿Y acaso fue que los franceses le dieron la libertad a los esclavos en Haití? ¿O no? ¿O los franceses mantuvieron un régimen colonial en Haití?
Los franceses mantuvieron un régimen colonial, a pesar de que en Francia ya se estaba emitiendo un importante cuerpo del derecho, que hasta ahora es trascendental para entender nuestro derecho actual. Y este es, pues, el Código Civil francés, ¿no? La codificación, ¿no? Este proceso histórico donde se cambia de esta visión del ciudadano, del súbdito al ciudadano, tiene estos ideales políticos: la unificación del Estado-nación bajo la soberanía popular, la homogenización del Estado-nación y la consolidación de la burguesía como la clase social revolucionaria y además triunfante de este proceso bastante complicado y sangriento que se da en Francia. Además, se dan los siguientes ideales jurídicos: la clasificación del derecho, sistematización y la protección de la propiedad privada. ¿Y quiénes eran los famosos beneficiarios o ciudadanos del Código Civil francés? Eran, en primera instancia, los varones, eran varones además letrados, es decir, que sabían leer y escribir, y además eran varones propietarios. Las mujeres, los niños y los esclavos quedaban fuera de este sistema de reconocimiento de derechos del hombre y del ciudadano. No eran ciudadanos. Los ciudadanos tenían que ser varones, letrados, saber leer y escribir, y además tenían que tener propiedades, tenían que ser propietarios. Entonces, es bien interesante, ¿no? Cómo es que estos derechos o este desarrollo de los antecedentes de los derechos se da en Europa, pero en América, ¿no? Se mantiene, y es más, de hecho esto es lo interesante, ¿no? Que en América ya vivíamos procesos coloniales. En América ya existía, ¿no? Un imperio español que había creado virreinatos y que había sojuzgado a diversos pueblos a los cuales llamaba indios. ¿Por qué? Porque los indios son una categoría jurídica, una abstracción que va a mantener en un estado de subordinación a los nuevos súbditos de España. Los indios era el nombre que el derecho castellano consigna a los que se pensaban vivían en los territorios de las Indias, porque Colón pensaba que había llegado a las Indias, y así se conoció tradicionalmente a este continente, como las Indias o el Nuevo Mundo. Y entonces, a efectos de regular y gobernar al habitante, a la persona que vivía en las Indias, se le denominó indio, ¿no? Eso es bien importante. ¿Por qué? Y llama la atención, porque tuvieron que pasar aproximadamente 400 años después de la llegada de los europeos a Latinoamérica para que, bueno, a lo que serían los territorios actualmente que conoceríamos como Latinoamérica, para que pueda darse cuenta de la noción y de la magnitud que pueden causar las guerras y los genocidios, ¿no? Y es más, de hecho, se considera, y ustedes probablemente han escuchado esta frase, que el fraile Bartolomé de las Casas es conocido como el padre de los derechos humanos, ¿no? Bartolomé de las Casas era un protector de indios que discute con el famoso filósofo Ginés de Sepúlveda sobre si el indio tenía alma o no. O sea, ese era el nivel de discusión en la etapa de la conquista. ¿Era el habitante de las Indias un ser que tenía alma? Y la gran discusión era, para acreditar que tenía alma y que era hijo de Dios, era saber si el indio aparecía en la Biblia. Y el indio no aparece en la Biblia. Entonces, esto representa un choque cultural, sobre todo para la corona española, ¿no? Y en menor medida para la corona portuguesa, ¿ok? Y no obstante, este no fue el único proceso colonial. También hubieron procesos coloniales, sobre todo en Norteamérica, dirigidos por holandeses, por franceses y finalmente por británicos, ¿no? Donde en efecto cada uno tiene su particularidad.
los defensores hispanistas, no sin mucha razón, de hecho tienen varios aspectos, mucha razón, señalan pues de que no podría equipararse el proceso colonial hispano con el proceso colonial francés y británico. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que en efecto desde la legislación indiana, desde el derecho indiano, había un sistema que buscaba una protección de los indios. Era un sistema paternalista, sí. Era un sistema que igual los subordinaba a la necesidad económica de la corona y de la iglesia, como también de los intereses evangelizadores de la iglesia y de la corona, en razón de que debía ser integrado como un súbdito de España, pero neófito en la fe. Neófito, es decir, alguien que no conocía la voluntad aún divina, la voluntad de Dios, o la palabra de Dios, y pues por lo tanto había que evangelizarlo. Y la noción colonización británica y francesa, de la cual pues inevitablemente tiene que ver más con una finalidad propiamente extractiva de recursos. No quiere decir que en España o que el virreinato peruano no hubo una necesaria o un interés propiamente económico. De hecho, fue junto al religioso los dos motivos esenciales de la empresa conquistadora o invasora. Pero a diferencia de lo que ocurrió en Francia, perdón, en las colonias francesas y británicas, aquí se trató de instaurar una especie de régimen de ultramar, de reinos de ultramar, cosa que no pasó en Francia, en las colonias de Francia y de Gran Bretaña y los holandesas, sino más bien eran territorios donde ellos, en cierta manera, buscaban ser los que gobernaran y subordinaran a los indígenas sin reconocer ciertas autonomías y ciertos derechos, ¿no? Eso es cierto. Es un proceso más crudo y más duro la colonización propiamente británica y francesa que la propiamente española. ¿Y cuál es el gran problema, no? Justamente cuando hablamos, pues, de los derechos humanos, que cuando surgen los derechos humanos ya como instituciones jurídicas a partir de la Carta de Naciones y más propiamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, esta noción de derechos humanos con relación a los indígenas, porque ya se está hablando ahí en términos de indigenidad, no de indios, sino de indígenas, está relacionada a los procesos postcoloniales británicos y franceses. ¿Por qué? Porque luego de que existe el Imperio Español y los diversos virreinatos entre el siglo XVI y el siglo XVIII, acaban pues los virreinatos europeos, españoles, a inicios del siglo XIX, recién ahí desaparecen, al menos casi todos, solo se mantiene Cuba, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? El desarrollo del derecho indiano era pues un sistema que había en cierta medida garantizado una especie de convivencia, no necesariamente pacífica, pero sí de un régimen que en cierta manera podría considerarse hispano-quechua, ¿ok? Porque no había propiamente esta noción de indígena, sino de indio, pero en cambio la noción indígena viene pues propiamente de, reitero, de concepciones vinculadas a los procesos coloniales británicos, franceses y holandeses, ¿no? Y que responde más a la idea de natural o aborigen, lo cual es cierto, pero es una categoría que busca generalizar, es una categoría que de hecho, ¿no? Cuando se emite el convenio 169 de la OIT, considera indígenas bajo ciertos criterios relativamente exóticos, como si los procesos coloniales, sobre todo el hispano, no fuera un proceso que hubiese mantenido, o como si fuera un proceso que hubiese mantenido una especie de purismo o puridad que llamaríamos étnica, cultural y hasta racial, ¿no? Lo cual, pues, desde mi perspectiva, cuestiona mucho primero
la noción eurocéntrica de los derechos humanos. Segundo, esta visión paternalista que tiene los derechos indígenas, ¿no? O como se les llama, porque se les otorga una especie de personería jurídica. Los pueblos indígenas, ¿no? Son entidades del propio derecho internacional, tienen una subjetividad internacional, pero donde no necesariamente se reconocen los derechos individuales de estos miembros, como por ejemplo el derecho a la consulta previa, es un derecho colectivo. Entonces, hay, creo yo, una necesidad, sobre todo desde países postcoloniales y propiamente países como Perú o colonias colonias o virreinatos españoles, de repensar esta noción y desde mi perspectiva, esta imposición eurocéntrica de determinar quiénes son indígenas y quiénes no. Es decir, si yo no soy considerado indígena, no puedo acceder a ciertos derechos. Yo, Hans Cuadros, que soy un ciudadano peruano, podría ir a un colegio acá en Lima y pedirle que me brinde educación en quechua, ¿sí o no? ¿Ustedes qué creen? Adelante, Tony. Muy buenas noches. El reconocimiento de los derechos constitucionales, de los derechos humanos, está también inmerso el reconocimiento de que el sujeto indígena, la persona indígena, la etnia originaria, tiene derecho al acceso de la educación, de la formación y de todos los otros derechos comunes a los ciudadanos, a los seres humanos. ¿Qué es lo que ha sucedido? El genocidio más grande que ha tenido la humanidad, América Latina, ha sido con la intervención española. Si nosotros queremos, y según lo que yo estoy escuchando, lo que usted está exponiendo, es que indígenas porque nosotros somos oriundos de esta región, América, pero los europeos también son indígenas porque esa es su etnia. Exacto. Ahora vemos nosotros, fíjense ustedes lo que ha sucedido con los norteamericanos. Los norteamericanos como tal son inmigrantes, porque la etnia originaria, nuestros indígenas, que yo me siento orgulloso de tener esa sangre que vierte por mis venas indígena, pero lamentablemente nosotros hemos sido víctimas de un genocidio donde hasta inclusive, con el respeto que se merece, nos han robado nuestro idioma. Exacto. Y Mira, nosotros la reclamamos. Mira un detalle bien interesante, ¿no? Y es justamente el que tiene que ver con esta de las identidades originarias. Nosotros, ¿no? Porque justamente la pregunta iba si yo, Hans Cuadros, o si Tony Villar puede ir a un colegio en Lima y decir, quiero que me enseñen en quechua. O sea, te van a decir primero, no, ¿por qué? Porque tú hablas español. Ya, pero ¿cuál es tu identidad? Te dirían. Y yo me puedo decir mi identidad es quechua. Y me dirían, ya, y demuestra tu indigenidad. O sea, tendría que demostrar mi indigenidad en ese sentido. Y porque en efecto, ¿por qué nosotros, ¿no? Ciudadanos de territorios que han sido conquistados, invadidos o colonizados, tenemos que adquirir o identificarnos como indígenas y no identificarnos, por ejemplo, como ciudadanos tarmas, ayánicas, jaujas, huancas, ¿no? Otra identidad, mochicas, ¿no? Es decir, nos quitan la identidad para englobarnos en una categoría llamada indígena, es decir, tenemos que ingresar a un código lingüístico que es propiamente el código lingüístico hegemónico. ¿Por qué? Porque el término indígena garantiza que exista un ordenamiento internacional hegemónico y que pueda realizar cierto tipo de actividades
o que pueda vincularse o incluir ciudadanías que nosotros, al no poder, o mejor dicho, a un sistema que la diversidad le parece un problema, entonces te categoriza bajo la idea de indígena, porque es muy probablemente que en el país, ¿no? En el Perú en sí mismo, una persona que se reconoce como aymara va a ser muy diferente de una persona que se reconoce como quechua, o una persona que ya vive en Lima, pero que sus ancestros son quechuas, aymaras, y que ya no habla la lengua de sus ancestros, que esta persona pueda reconocerse como indígena. Ese es el gran problema justamente de asumir el discurso hegemónico de los derechos de los pueblos indígenas como el discurso al cual las identidades originarias tendrían que necesariamente sumarse para poder ser reconocidas en sus derechos. O sea, ¿se dan cuenta? No sé si esto va en el sentido que tú opinas, Toy, o consideras que necesariamente tendríamos que reconocernos como indígenas para tener este acceso a derechos. A mí me parece un juego bien perverso, porque, ¿por qué no, como tú bien lo señalas, por qué el grupo que cataloga como indígenas no se reconoce a sí mismo como indígena de su propio territorio? ¿No? O sea, parece, y un tema de un discurso, ¿no? Lo vemos hoy día, lo vemos en las noticias, lo vemos hasta en el propio Ministerio de Cultura. Una cosa es el ciudadano y parece ser otro sujeto de derecho, el indígena. Al final todos somos ciudadanos, ¿ok? Porque somos reconocidos por el Estado peruano como tal, pero ¿por qué tiene que haber esta distinción de nomenclatura? Más bien, lo que sí debería ser un Estado es reconocer la ciudadanía, pero las identidades originarias diferentes y distintas, lo cual representa un reto. ¿Por qué? Porque si yo soy un descendiente de quechuas o de aymaras, y yo quiero pedirle al Estado, al colegio de mi barrio, que vivo en un barrio limeño, que me eduque en quechua o en aymara, me dirán, tú no eres indígena, no puedes tener este derecho, pero la propia Constitución establece que mi derecho, que el idioma quechua y el idioma, o los idiomas originarios, son idiomas oficiales del país. ¿Y cómo no decir que hay posibilidad de que haya gente que pide educación en quechua, teniendo Lima una cantidad de aproximadamente 3 millones de quechuahablantes? Entonces, se dan cuenta de esta situación media, como que si fuera, como si los indígenas fueran minorías o como si fueran sujetos de derecho ajenos, no a la propia noción de ciudadano. Toyen, adelante. Creo que todavía nosotros, ¿no? Vamos a hablar de Latinoamérica, todavía tenemos, no tenemos una liberación ideológica con respecto a nuestra propia identidad. ¿Qué sucede? Tenemos una estructura social elitesca y reconocerse que uno es indígena es como menospreciar el origen de uno. ¿Por qué? Porque nosotros somos españoletos, somos de España, de la madre tierra, de la madre patria, la España grande. Pero resulta que nosotros los indígenas somos la vertiente que le dio vida a América. Y dentro de América, dentro de América, esa sangre indígena nuestra, que deberíamos de estar orgullosos todos, porque gracias a ella estamos aquí, pero todavía no lo hemos reconocido y tenemos un pensamiento arraigado al sometimiento. No nos hemos liberado. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras nosotros no pensemos como americanos, no como europeos, entonces tenemos esa grave situación. Yo soy indígena, aunque, bueno, digo indígena porque es mi sangre, porque soy de América. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo derecho, como cualquier otro, como un indígena, vamos a llamar de sangre pura indígena, porque ya la mía es mezclada, o la nuestra es mezclada, pero así como él tiene derecho a que le den educación en quechua, en aymara,
o en cualquiera de los dialectos que hay en América, yo también tengo derecho, porque yo sé hablar el quechua o el aymara. Como aquí en Venezuela, por ejemplo, el guayú, y las otras etnias que están aquí, culturales. Entonces nosotros tenemos ese derecho, pero es el problema nuestro es, y no es solamente en el Perú, es en todos nuestros sectores, en nuestros países, pues, en los estados firmantes con esos pactos internacionales, es que todavía no hemos madurado ese sentimiento, ese amor arraigado a nuestra originaria etnia de donde nosotros nacimos. Entonces yo creo que mientras eso no suceda, mientras no pensemos como seres libres, independientes, soberanos, indígenas, vamos a caer en esa circunstancia en la que usted nos está reflejando y que yo lo entiendo usted perfectamente, el sentir de como ser humano, porque no es indígena, tiene que demostrar ser indígena para que le den a usted la posibilidad de estudiar con una lengua aymara. Gracias. Gracias, Toin. Exacto, ¿no? Hay un tema, en efecto, que tiene que ver con el aspecto político propiamente, que es súper importante, interesante, porque no se puede dejar de ver en el derecho las relaciones de poder, ¿no? Y ahí viene el problema que justamente ocurre con relación al mundo de los derechos humanos, ¿no? El mundo de los derechos humanos está logrando, y eso es un gran aporte, ¿no? Tratar justamente los casos concretos de violaciones a derechos humanos en relación al incumplimiento de los estados y de sus obligaciones contraídas a partir de los tratados que suscribe. Sin embargo, y ahí viene justamente el problema y el gran dilema de los derechos humanos, ¿hasta qué punto los derechos humanos terminan siendo, pues, un mecanismo que legitima ciertas situaciones de desigualdad, ¿cómo decirlo? De desigualdad hegemónica, no es la palabra más adecuada, de desigualdad social? ¿Por qué? Porque una cosa es ser, pues, un ciudadano de un mundo propiamente europeo, que otra cosa es un ciudadano de ser, digamos, de la élite nacional de un país como por ejemplo Perú, o por ejemplo Sudáfrica, o India, ¿no? Y otra cosa es ser, pues, propiamente un descendiente, ¿no? De los pueblos considerados indígenas, porque hay distinciones socioeconómicas que generan que las relaciones de poder, por ejemplo, ok, ya no hay esclavitud, pero hay relaciones de poder que van a buscar reconfigurar estas relaciones en términos jurídicos, como contratos de trabajo donde se explotan, pues, a personas que no tienen acceso a educación en lengua española, ¿no? O como personas como nosotros, que emigramos a un país de otra lengua y tenemos que acceder a trabajos no especializados, donde se nos paga menos si somos irregulares. Entonces, hay un tema bien interesante con relación a eso. Y claro, o sea, yo estoy de acuerdo, reitero, en los avances que nos den los derechos humanos, pero aquí viene un problema, ¿no? Bien importante, es que muchos de estos avances de los derechos humanos, bajo el modelo del sistema de protección de derechos humanos, es un sistema que está muy lejano de propiamente el ciudadano de a pie. ¿Cómo entendemos que debemos acceder a los derechos humanos? A partir de tramitar por todo el proceso de reconocimiento en nuestro Estado. Y si el Estado no nos garantiza este reconocimiento, tenemos que ir recién, en este caso regional sudamericano, a la Corte, a la Comisión, para que admita la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Para que esta comisión la tramite y pueda, pues,
iniciarse un proceso contencioso contra el Estado. Ok, pero esos procesos rompen propiamente con las estructuras de poder. La pregunta es muy ambiciosa, pero podríamos decir que no. ¿Por qué? Porque la pandemia ha demostrado que las relaciones de poder, a pesar de que existan sistemas u organismos internacionales que al menos en el discurso tengan esta intención de eliminarlas, en la práctica aún se ve esta situación. Quienes tenían acceso a educación, a trabajo a distancia, y quienes tenían la necesidad de tener que trabajar pues de manera presencial en la vía pública, ¿no? Ese es un claro ejemplo de cómo las relaciones de poder, aun cuando existan sistemas jurídicos que busquen reconocer la diversidad, que busquen reconocer derechos colectivos, derechos individuales o especiales en relación a ciertas características étnicas como los derechos humanos, no terminan pues propiamente de transformar las estructuras de la sociedad. Y ahí hay un problema grave. ¿Por qué? Porque el problema, y reitero, es una crítica, ¿no?, a quienes hacen derechos humanos solamente en la oficina, ¿no? Y eso es una realidad. Los derechos humanos tienen que hacerse en la cotidianidad. Si los derechos humanos no se internalizan en el funcionario público, en el abogado, en el estudiante, en las autoridades militares, policiales, en los propios políticos, entonces los derechos humanos van a ser un discurso meramente teórico y hasta en cierta manera poético, porque los derechos humanos suenan súper bien, se reconocen varios derechos inalienables, pero hay mucha gente que tiene que trabajar en condiciones no quiero decir inhumanas, pero no recomendables para el desarrollo personal de la persona, ¿no? O para propiamente el desarrollo humano. Veamos los índices de desarrollo humano, ¿no? Países con condiciones que no garantizan, pues, el reconocimiento en sí mismo de derechos esenciales, como el derecho a la recreación, ¿no? Hay temas que en efecto, con relación al reconocimiento de estos derechos, pues terminan creando una especie de burbujas que no terminan mostrándose en la realidad. Y uno de esos casos es, por ejemplo, el pluralismo jurídico, ¿no? Y justo ya para ir ingresando a la última parte de esta participación, el pluralismo jurídico, y eso es algo que yo voy a reconocer, ¿no?, a la profesora Raquel Irigoyen, aun cuando no soy muy seguidor de ella. De hecho, discrepo en muchas de sus ideas, sobre todo políticas, ¿no? Que en efecto lo que se buscaría es un pluralismo jurídico igualitario, y ahí estoy de acuerdo. El problema es que ella igual está hablando en esa clave hegemónica, ¿no? En una clave donde si no participas de este sistema internacional de los derechos humanos, si no haces propiamente campaña o activismo, es muy poco probable que logres tener esos beneficios. Pero ¿de quién es esa labor? Y ahí no la estoy culpando a ella, ni mucho menos juzgando. Creo que hace una labor que su perspectiva, y sobre todo desde la perspectiva académica, hace varios años, ha ayudado a identificar esta necesidad de un pluralismo jurídico igualitario. Sino son propiamente de los grupos hegemónicos que se olvidan de que la labor académica es también una labor, no estoy señalando una labor activista, yo considero que la academia y el activismo deben estar separados, pero sí de que la academia tiene que tener un rol social propiamente, y ese rol social implica, pues, propiamente, como ya lo señalé, tal vez romper tu espacio de privilegio. ¿Y cómo rompes tu espacio de privilegio? Rompes justamente el espacio de privilegio cuestionando, ¿no?, los mecanismos donde se pretende la estigmatización de las personas, se pretende todavía la indigenización de las personas. Esta idea de que para ser indígena tienes que tener, pues, o sea, tienes que hablar
tu lengua originaria como única lengua, o tienes que vestirte como persona pobre, o tienes que vestirte con plumas, ¿no? Como si fueras una representación cuasi exótica. Y ese es el gran problema de los derechos humanos. Hasta en cierta manera, bueno, de los derechos de los pueblos indígenas como idea hegemónica de cómo deben tratarse estos derechos, ¿no? ¿Quiénes escriben sobre los derechos de los pueblos indígenas? ¿No? Escriben las propias poblaciones originarias o escriben teóricos formados en una ontología hegemónica occidental. Y eso es súper interesante, ¿no? Y súper grave, porque el pluralismo jurídico reconocería en primera instancia, y eso es bien interesante, debería reconocer no solamente la práctica jurídica que se hace en los sectores rurales, campesinos, amazónicos del país, sino el pluralismo jurídico debería reconocer las prácticas que se desarrollan en los sectores urbano marginales y hasta en los propios sectores altos de la sociedad, en este caso peruana. ¿Por qué? Porque al final, independientemente de que uno pueda ser rico o pobre, o que pueda acceder a una educación de calidad o una educación de baja calidad, al final van a existir otro tipo de normativas que no necesariamente van a ser jurídicas, pero que van a estar impregnadas en la idiosincrasia de los diversos grupos sociales. Por ejemplo, ¿por qué no tomar como grupo de estudio a un sector económico A, ¿no? Y más bien tomar como grupo de estudio al sector económico E, a los pobres. ¿Por qué no analizar propiamente, ¿no? Si queremos hablar en términos de pluralismo jurídico, ¿no? ¿Por qué no analizar las diversas normativas que pueden existir, por ejemplo, en grupos de familias, ¿no? Con fortunas adineradas en los países postcoloniales? Es muy probable que ustedes van a escuchar, ¿no? Que nadie puede casarse, ¿no? Con alguien que no es de su nivel, o escuchar a las familias, sobre todo pobres, decir: hijo, estudia, porque si no estudias no vas a ser nadie, ¿no? O sea, hay otro tipo de normas o de sistemas de multinormatividad que de alguna u otra manera influyen y hasta son más trascendentes que las propias normas jurídicas. No que todos somos iguales ante la ley. ¿Cómo es posible, ¿no? que un país como el Perú, del cual se precia de ser, pues, diverso culturalmente hablando, de que todos somos iguales, de que hay democracia, que puedan haber votos que valgan más que otros, o que se pueda cuestionar la idoneidad de votos en elecciones y de un sector social y no cuestionar la idoneidad de votos de los sectores altos? Entonces, ahí hay notoriamente una discriminación, y eso pues es un fenómeno de que existe una miopía en el análisis del propio pluralismo jurídico, entendiendo que el pluralismo jurídico son como islas, ¿no? Como si el derecho oficial sea un único derecho, ¿no? O institucional, estatal o formal, y el derecho que tendríamos que llamar consuetudinario tiene que ser un derecho de personas ajenas totalmente al contexto occidental. ¿Por qué no pensar que el pluralismo jurídico abarca también los diversos tipos de sistemas normativos que no son propiamente jurídicos, pero que sí tienen un nivel de exigibilidad superior en muchos casos que la propia ley y también que la costumbre, ¿no? O mejor dicho, que pueden configurarse como costumbre? Ya lo decía Jorge Basadre en su libro Historia del Derecho Peruano, que el gran problema del derecho peruano viene del siglo XIX, al considerar la costumbre
como un rezago del colonialismo y que la legislación escrita, que la codificación era el modelo que debían seguir, pues, las sociedades o los países que querían llegar a la civilización, porque esa era la idea. El Perú en el siglo XVIII, luego de la guerra con Chile, perdón, el siglo XIX, luego de la guerra con Chile, se establece un importante debate político de por qué motivo se perdió la guerra y cuáles eran los argumentos de la guerra o de la derrota de la guerra. Era porque no habían civilizado a los indígenas. Eso se decía en el Perú del siglo XVIII, pero XIX, me confundo. Y cómo se tenía que cambiar esta situación de especie de herencia colonial, de subordinación y derrotismo. Decía Clemente Palma en su tesis publicada en San Marcos, ¿no? La única manera de mejorar esta situación es mejorando la raza. Y se promovió la inmigración alemana y austriaca, ¿no? A los territorios que hoy conocemos como Oxapampa, Villarrica, porque se entendía de que eso iba a mejorar, digamos, la calidad, ¿no? Humana, ¿no? Del habitante peruano, mezclarse con una raza aria. Imagínense, ¿no? Esas ideas que en efecto son ideas del del determinismo antropológico, del eugenismo, ¿no? Que señala de que la sociedad no cambia por la cultura, sino por la raza, ¿no? Y que al final terminan pues llevándonos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? De que los derechos humanos deben entender que hay identidades originarias que merecen ser reconocidas y que en realidad la norma es la diversidad y la imposición es la homogeneidad, ¿no? Son normas que nos tienen que poner una especie de reflexionar, una especie de crítica con relación a cómo estamos entendiendo el sistema de los derechos humanos, el sistema internacional de los derechos humanos. Reitero, no estoy diciendo que este sea un sistema negativo, es positivo. ¿Tiene que haber un sistema de derechos humanos? Sí, porque ayuda, pero el desarrollo y sobre todo académico, ¿no? Académico, tiene que considerar que los derechos humanos mantienen una visión eurocéntrica, mantienen una visión hegemónica y que todavía tiene una visión paternalista y exotizante de las identidades originarias. Esta simple denominación de indígena es una versión 2.0 de la catalogación de indios que tenía la corona para los habitantes del Nuevo Mundo. Y reitero, la legislación propiamente castellana era una legislación avanzada y hasta en cierto sentido protectora de los indios. En cambio, la legislación del derecho de los pueblos indígenas es una legislación que está considerándolos más bien a los sujetos indígenas como minorías. Y creo que ese es un gran problema, ¿no? Y que por ello yo soy de la clara postura de que no es, al menos desde Latinoamérica, no es recomendable usar la terminología indígena, sino la terminología originaria, ¿no? Porque somos originarios de diversos pueblos de América, independientemente que ahora en teoría podríamos considerarnos mestizos, pero que en gran medida tenemos pues estos sentimientos que nos hacen humanos, ¿no? Y los sentimientos humanos son pues estos sentimientos como el amor, el odio, el cariño por nuestros seres queridos, el dolor frente a una muerte, ¿no? El afecto, ¿no? El rechazo que puede tener, siempre y cuando, ¿no? Este tipo de expresiones culturales no generen, o expresiones humanas propiamente, no generen un desprecio por el otro. Porque es esencial en el mundo de los derechos humanos identificarnos en el otro. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si no nos identificamos en el otro, vamos a seguir con esta distinción, que es el discurso, una narrativa que hasta la fecha existe entre indígena y ciudadano, ¿no? Entre vecino y poblador, ¿no? Distinciones que aparentemente pueden ser neutrales, pero que en
cierran dentro de sí todavía criterios de discriminación, de exclusión y de relaciones de poder que bajo supuestas, ¿no? Yo siempre voy a criticar eso, ¿no? De desarrollos, sobre todo doctrinarios y académicos, sobre lo que son los derechos de los pueblos indígenas, aún mantienen esa posición de el académico escribiendo sobre los indígenas. ¿Y por qué no el originario ser que escriba, por qué no el originario o la persona que se considera originario sea quien teorice sobre sí misma? ¿Por qué tiene que haber un agente externo, como un antropólogo, digamos, ¿no? Que tenga que definir quién es indígena y quién no es indígena para acceder a derechos, ¿no? Eso es una crítica, creo que hay que hacer necesariamente, no al sistema, ¿no? Sino más bien a los propios académicos, a los propios especialistas en los derechos humanos, que lamentablemente creo yo, y esa es la visión que yo percibo, no conocen, por ejemplo, la historia del derecho, ¿no? La historia del derecho y sobre todo un trabajo importante del profesor Bartolomé Clavero hace referencia justamente a esto, que la historia del derecho europeo o la historia del derecho, perdón, se centra propiamente en el proceso europeo y que en efecto tiene que hablarse de un derecho y de una historia que más bien encuentre su propio desarrollo también en lo que serían las periferias del centro de poder, que sería Europa, ¿no? Y que encuentre, pues, en sus propias, no solamente identidades nacionales, sino sus identidades locales, unas identidades originarias que reconozcan el pluralismo jurídico. El derecho funciona igual en Lima, funciona igual en Cusco, funciona igual en Trujillo, funciona igual en Huancayo, en Juliaca, en Ayacucho, en Huancavelica, o en Motupe, o en Catacaos, o en Jauja, o en otros pueblos y zonas del Perú. El derecho funciona muy diferente. El pluralismo jurídico nos invita no solo a tener una visión tradicional del derecho oficial y el derecho consuetudinario, del derecho de los ciudadanos y el derecho de los pueblos indígenas, de los derechos lingüísticos como derechos de los pueblos indígenas. O sea, Dios mío, o sea, estamos en una situación donde ustedes, ¿no? O donde cada ciudadano peruano, por el simple hecho de serlo, podría exigirle al Estado peruano una educación en una lengua que ni siquiera es mi lengua materna, pero es una lengua originaria del territorio peruano y que yo podría exigirle al Estado, oye, Estado, yo quiero tener derecho a aprender otra lengua, garantízame que voy a poder acceder a esta educación gratuita en otra lengua, ¿no? O en todo caso, y eso es súper todavía poquito más retador y rebelde, si se quiere decir, que puede exigirse pues al Estado peruano y esto obviamente algunos dirían, oh, pero ¿cómo es posible que haya una imposición, ¿no? Que se diga al Estado peruano, oye, Estado peruano, que toda institución educativa, y me estoy refiriendo propiamente a la educación básica, pues te garantice una educación bilingüe en educación español, porque es la lengua hegemónica, indudablemente, y en lengua o quechua o aymara, o en la zona donde predomine la lengua amazónica. Ese nivel de práctica y de política pública, donde la lengua, tanto quechua como española o aymara o amazónica, está a un mismo nivel de práctica de la lengua hegemónica, además que viene de un proceso, pues, de extirpación de idolatrías, o sea, propiamente de un proceso de extirpación de hasta la propia religión y creencias de las personas, pues termina siendo, creo yo, necesaria para repensar, ¿no?, la idea del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico nos va a invitar a que no consideremos exclusiva u oficial la identidad del Estado-nación, sino más bien de la identidad diversa
que tiene el Estado-Nación la obligación de reconocer, y no más bien de que los ciudadanos, porque todos somos ciudadanos, ¿no? Hasta los que llamaríamos, o que el Estado llamaría los indígenas, lo son también, ¿no? Entonces, nada más lo dejo con esta reflexión. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, y en todo caso, si no, estaríamos dejando aquí. No sé si los chicos de B-Lawyer quieren o deciden continuar con esto. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por su excelentísima ponencia. Realmente ha sido bastante didáctico, ha permitido a los participantes poder interactuar con usted y absolver sus preguntas. Eh, y bueno, estamos muy agradecidos con usted y esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, chicos de B-Lawyer. La verdad, les deseo el mejor de los éxitos, y a todos los chicos también aquí presentes. Muchas gracias por su tiempo, por estar oyéndonos en esta reflexión académica, ¿no? En efecto, y los invito a ustedes, ¿no? A ser atrevidos y retadores con lo que nos pone el derecho, ¿no? No les estoy pidiendo ser activistas, ¿no? Yo reitero, me gustaría siempre distinguir y dividir el aspecto netamente jurídico, y el aspecto jurídico siempre nos invita a la reflexión, y no asumir alguna postura o alguna ideología como la dominante, o hasta cierta manera fanática, ¿no? La historia del derecho pues nos demuestra que la historia no solamente de la humanidad, sino también del desarrollo jurídico, tiene contenido político, ideológico, pero si uno quiere hacer una actividad académica, pues debe ser lo más objetivo y lo más sincero posible con lo que dicen los hechos. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, estimado doctor. Eso es todo por hoy, estimados participantes. La siguiente clase será programada. Les estaremos comunicando por medio del chat. Y que tengan un excelente fin de semana. No olviden que pueden adquirir el certificado por un costo de 70 soles, válido por 200 horas académicas, acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Que tengan un excelente fin de semana.